Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a seguir resolviendo el supuesto del vídeo anterior, en el cual, partiendo de unos datos de una librería, las ventas y los costes y el beneficio, nos pedían una serie de ratios sobre el punto muerto. Nos quedaba por resolver las dos últimas preguntas, en las cuales, como vemos, lo que nos piden es en qué tanto por ciento pueden aumentar los costes fijos sin entrar en pérdidas y en qué tanto por ciento pueden aumentar los costes variables sin entrar en pérdidas. En realidad lo que nos están pidiendo es obtener un ratio que es el índice de seguridad de los costes variables o costes fijos y que vamos a ver con detalle en este vídeo. Bien, aquí tenemos la pregunta número 6. Como decimos, es en qué tanto por ciento pueden aumentar los costes fijos sin entrar en pérdidas. Esto se resuelve dividiendo los beneficios entre los costes fijos, ya que es así como se calcula el índice de seguridad de los costes fijos en este caso. Por lo tanto, lo que hacemos es dividir esos beneficios que teníamos en la situación original de 70.000 entre los costes fijos de 150.000. Y de esta forma obtenemos ese 46,67%, que lo que significa es el tanto por ciento que puedo subir yo como máximo mis costes fijos sin entrar en pérdidas. Esto lo podemos comprobar con una cuenta de resultados con esos datos de la situación original, pero cambiando esos costes fijos, es decir, incrementando esos costes fijos que teníamos de 150.000, le incrementamos ese 46,67% y vemos que haciendo ese incremento llegamos a obtener un beneficio cero y estamos en una situación de punto muerto o umbral de rentabilidad. De tal forma que si en lugar de incrementar un 46%, vamos a imaginar que incrementamos un 47%, pues vemos que ya obtenemos pérdidas. Bien, la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7, en qué tanto por ciento puedo aumentar mis costes variables sin entrar en pérdidas, se calcula de la misma forma, pero en este caso dividiendo en lugar de los costes fijos, vamos a poner en el denominador los costes variables. Obtenemos un 38,89% y esto significa que es el tanto por ciento máximo que puedo subir mis costes variables sin entrar en pérdidas. Esto también lo podemos comprobar a partir de la situación original, pero incrementando esos costes variables que teníamos un 38,89% y vemos que de esta forma también llegamos a la situación del punto muerto o umbral de rentabilidad. Ahora bien, podemos preguntarnos también cuál sería el índice de seguridad de los costes totales, es decir, de sumando los costes fijos y los costes variables. Esto no me lo preguntaba el ejemplo, pero lo vamos a ver ahora mismo. Simplemente sería en el denominador poner en lugar de uno de los costes o fijos o variables, vamos a poner los costes fijos más los costes variables. Y esto me da un 21,21%. Esto significaría que puedo incrementar como máximo un 21,21% tanto los costes fijos como los costes variables. Esto lo comprobamos aumentando ese tanto por ciento a partir de los valores originales de la situación original, es decir, a los 180.000 euros que teníamos de costes variables le incrementamos un 21,21% y a los 150.000 de costes fijos le incrementamos la misma cantidad. Y vemos que de esta forma llegaríamos al punto muerto o umbral de rentabilidad. Ahora bien, esta situación lo que implica o lo que me está diciendo es que los costes, tanto los fijos como los variables, tendrían que incrementarse en la misma cantidad. Y esto, pues como sabemos, lógicamente no es la situación más normal, ya que puede ser que los costes fijos aumenten un porcentaje distinto a los costes variables. Por lo tanto, vamos a ir un poco más allá y lo que nos vamos a preguntar es si, sabiendo un incremento o conociendo un incremento de unos costes variables, por ejemplo, del 15%, ¿qué pasaría con los costes fijos o cuál sería en este caso el índice de seguridad de los costes fijos a partir de esa situación? Por lo tanto, simplemente lo que vamos a hacer es poner a partir de la situación original que teníamos, incrementar esos costes variables un 15% y calcular un nuevo beneficio. Y el nuevo beneficio en este caso vemos que sería de 43.000. Por lo tanto, a partir de esa situación calculamos el índice de seguridad de los costes fijos, poniendo en lugar del beneficio 70.000 que teníamos antes,
ahora pondremos ese nuevo beneficio de 43.000 después de que han subido esos costes variables un 15%. Y eso me da un resultado de 28,67%, que este sería el tanto por ciento que puedo subir mis costes fijos sin entrar en pérdidas, conociendo un incremento anterior de los costes variables. Esto también lo podríamos comprobar con una cuenta de resultados, y lo que hacemos ahora es poner las ventas, esos costes variables una vez incrementados el 15%, tendríamos este margen de cobertura, y lo que vamos a hacer es poner que los costes fijos sean igual a ese margen de cobertura para llegar a obtener un beneficio de cero. De esta forma ahora podemos calcular ese incremento necesario de los costes fijos para llegar a esa situación. Es decir, comparamos los 193.000 que necesitamos de costes fijos para llegar a beneficio cero con los 150.000 que teníamos antes. Y esto vemos que coincide con ese 28,63% que me daba ese índice de seguridad de los costes fijos. Ahora bien, esta situación que hemos planteado aquí es solamente para este caso de subida de un 15%, ya que hemos partido simplemente directamente de ese beneficio de 43.000. Entonces, yendo un poco más allá, nos podemos preguntar si podemos hacer una fórmula más genérica o general, de tal forma que me sirviera para cualquier incremento de esos costes variables. Pues bien, lo que tenemos que hacer en este caso es partir no del beneficio directo de 43.000, sino de la fórmula del beneficio. Es decir, el nuevo beneficio será las ventas menos los costes variables incrementados en ese tanto por ciento que teníamos menos los costes fijos. Si yo lo planteo de esta forma, aquí lo que estoy haciendo es vinculando ese beneficio con ese tanto por ciento de incremento de los costes variables. Y aquí vemos que el beneficio es el mismo que antes, 43.000, pero lo que conseguimos es que si yo cambio este tanto por ciento de incremento de costes variables, un 17%, vemos que me recalcula otra vez el nuevo beneficio y a su vez me recalcula otro índice de seguridad de los costes fijos. La comprobación vemos que también funciona, porque en este caso los nuevos costes variables los tenemos aquí y los nuevos costes fijos tendrían que ser de 189.400, es decir, tendría que tener un incremento de un 26,27% para llegar a esa situación de punto muerto o umbral de rentabilidad. Vemos que cambiando ese incremento de costes variables me recalcula de nuevo ese índice de seguridad de los costes fijos y podemos comprobarlo con la cuenta de resultados. Y esto mismo nos lo podríamos plantear también para calcular un índice de seguridad de los costes variables conociendo previamente una variación de los costes fijos. Podemos imaginar un negocio en el cual hemos visto o prevemos que nuestros costes fijos se van a incrementar un 10% y nos podríamos preguntar cuál es el incremento límite o máximo de costes variables que tendríamos para no entrar en pérdidas. Entonces hacemos lo mismo que antes, pero en esta ocasión el nuevo beneficio serán las ventas menos los costes variables menos esos costes fijos incrementados en ese tanto por ciento, en este caso de un 10%. Vemos que obtenemos de esta forma, de la misma manera que hacíamos antes, el beneficio de 42.000 y lo dividimos entre los costes variables de 193.000. Obtenemos un índice de seguridad para los costes variables de 21,76 que podemos comprobar con la cuenta de resultados. Aquí lo que estamos haciendo es incrementando a los beneficios que teníamos ese 21,76% y le restamos los costes fijos una vez que ya los hemos incrementado ese 10% y vemos que llegaríamos también a la situación de punto muerto o umbral de rentabilidad. De esta forma, vinculando el beneficio no directamente sino con el cálculo necesario hasta llegar a ese beneficio, incluyendo los costes y ese incremento de costes, vemos que cambiando ese incremento o ese porcentaje de aumento, pues me recalcularía ese índice de seguridad de los costes variables y podemos comprobar que se cumple esa condición y en este caso ese porcentaje es el máximo que puedo incrementar mis costes variables sin entrar en pérdidas una vez que conozco ese incremento, en este caso, de los costes fijos. Así que este era el ejemplo que queríamos ver en esta ocasión, detallando un poco más este ratio de índice de seguridad de los costes tanto fijos como variables. Esperamos que haya sido útil
y esperamos verte en próximos supuestos, próximos ejemplos de nuestro canal, costes y presupuestos. Un saludo y hasta pronto, nos vemos.